Amén. Que el Señor nos bendiga en este servicio de día martes. El Señor le bendiga a usted también y a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, a nuestros pastores, que sean todos bienvenidos a este servicio del Señor. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a hacer orando al Señor para pedirle al Señor que nos guíe en este servicio, por lo cual le voy a invitar a que incline su rostro, pero sobre todo incline su corazón para orar al Señor. Padre del cielo, vamos delante de tu presencia en esta hora. Señor, dándote las gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, bendiciendo, honrando, Señor, santificando tu nombre, por lo bueno, Señor, que eres. Grande, Señor, y maravillosas son tus obras, Señor amado. Poderoso, Señor, eres, Señor, no hay nadie que se te compare, y en esta hora te damos gracias, Señor amado, porque entendemos, Señor, que estás escuchando esta oración. En el nombre de Jesús te queremos pedir perdón por fallarte, Señor, como iglesia, como hermano, como hijo tuyo, Señor, como hijas tuyas, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios del cielo, que tú seas, Señor, limpiando lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Te pedimos, Dios mío, que te lleves todo lo malo, Señor, y en esta hora tu sangre preciosa nos levante, nos restaure, Señor, y haga nueva criatura. Padre, en esta hora, Señor, comenzamos un servicio, Señor, y te pedimos en esta hora que tú seas, Señor, el que esté presente, que tú seas, Señor, el que lo dirija, que tú seas, Señor, el que unja nuestros hogares, Señor, para poder estar con tu presencia y no haya nada que estorbe, ningún demonio, Señor, ningún enemigo, Padre Santo, nada, Señor, que nos distraiga de tu presencia. Queremos servirte, Señor, queremos glorificarte, Padre del cielo, queremos gozarnos en este servicio y te pedimos en esta hora que seas con cada uno de nosotros, Señor amado. Padre del cielo, Señor, bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, que va a estar aquí, Señor, en este servicio. Te pedimos, Dios mío, que prepare desde ya su corazón, Señor, así como también prepare, Señor, desde ya mis labios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, bendito tu asistencia de lo alto. Te damos las gracias, Padre del cielo, y todo esto, Señor, humildemente te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Teníamos en plan cantar algún himno, pero todavía estamos un poquitito complicados de la garganta, nos dimos cuenta. Venimos saliendo del contagio del COVID. Para gloria del Señor estamos bien, así que nada de qué preocuparnos, pero aún así, aunque no cantemos quizá un himno que sea largo o exija mucho la voz, queremos cantar unos coros con mi esposa Valentina, así que queremos alabar el nombre del Señor, para que usted también nos acompañe en esta adoración al Señor. Son coritos que no sabemos. Con el coro, Cristo ha tomado mi vida. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste y ahora me siento feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste y ahora me siento feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Me preguntan por qué amo al Señor, y yo respondo: debo mucho a mi Dios. Me preguntan por qué amo al Señor, y yo respondo: debo mucho a mi Dios.
paz. Corona de oro en el cielo me dará. Estando enfermo Él me vino a sanar. Estando triste Él me vino a consolar. Trajo alegría a mi ser, le dio la paz. Corona de oro en el cielo me dará. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cuesta un poquito cantar. Todavía sentimos un poquito la garganta un poquito delicada. Pero aquí estamos gracias al Señor. Aquí estamos gracias a la misericordia del Señor. Así que le voy a invitar a leer, darle lectura a la palabra del Señor para después orar. Vamos a pedirle al Señor, ¿cierto?, su palabra, y después vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea dándonos la gracia, ¿cierto? Amén. Así que le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan, en el Evangelio según Juan. Palabra del Señor en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 43 al verso 51. Amén. Libro de Juan, Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 43 al verso 51. Lleva por título en mi Biblia Felipe y Natanael. Amén. Y si la he encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que el Señor bendiga esta su hermosa palabra. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Valentina que nos guíe en la oración, tanto por la exhortación como por el terreno de la iglesia. Que el Señor dé gracia a nuestra hermana. Amén. Todos inclinemos nuestro rostro y oramos al Señor. Amén. Dios del cielo, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por Amén. esta oportunidad, Dios amado, que tú nos das, Señor, de poder estar en este servicio, Dios del cielo. Amén. Alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, dándote gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Dios amado. Amén, Te pedimos, Dios del cielo, primeramente por el terreno de nuestra iglesia, Señor. Ya van 10 años, si no me equivoco, Dios amado, donde hemos estado orando constantemente, Señor, elevando oraciones a ti, Dios amado, pidiéndote, Señor, por el terreno de la iglesia, Señor, para que tú hagas misericordia, Señor, y nos escuches, Dios del cielo. Dios amado, te pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, siga estando, Señor, con nosotros en cada momento, Dios amado. Ese terreno, Dios del cielo, donde antes que pasara todo esto, te alabábamos y te bendecíamos, Señor.
donde cantábamos alabanzas a ti, Señor, donde predicábamos, Señor, donde sentíamos tu presencia también, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir esperando, Señor, y a tener esta fe intacta, Señor, esta esperanza, Señor, y esta paz, Dios del cielo, y esta confianza en ti, Señor, Amén, de que tú tienes todo preparado, Señor, de que tú tienes todo bajo control, Señor, Amén. que nada se escapa de ti, Dios del cielo. Te pido que tú bendigas a las personas involucradas, Señor, a la familia involucrada, Dios del cielo. Amén, Tú ten misericordia de ella, Dios del sí, cielo. Señor, amén. Y hazla entender, Señor, lo que están haciendo, Señor, que están yendo contra ti, Señor, no contra Sí, nosotros, Señor, no contra los hombres, Señor, Ayúdanos, Señor. sino contra ti, Dios amado, porque tú eres el dueño, Señor, de ese terreno, Señor. Amén. Y tú eres el dueño de todo, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú ayudes a nuestro pastor, Señor, a nuestra pastora, Señor, Así es, Señor. para los trámites, Señor, que estén realizando, Señor. Mira, Señor, hay una oportunidad, Señor, de tener otro terreno, Señor. Ay, Dios. Y queremos que tú hagas todas las cosas, Señor. Y si sales, Señor, va a ser gracias a ti, Señor. Así es, Señor. Y va a ser gracias a tu misericordia y gracias a ti, Dios del cielo, porque tú estás ahí, Señor. Amén. Queremos ir contigo, Señor, como dijo una vez Moisés, Señor, que si tú nos vas con él, Señor, él no iba, Dios amado. Amén. Y queremos lo mismo, Señor. Si tú vas, Señor, nosotros vamos, Dios amado. Amén, bendito Dios. Porque vamos a estar contigo, Señor, y vamos a tener la certeza, Señor, y vamos a estar seguros de que tú estás, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a esos trámites, Señor. Y a nuestro pastor, Señor, que está involucrado, Dios amado. Así es, Señor. Al juez partidor, Señor, y a todos los involucrados, Dios del cielo. Amén. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, a seguir esperando. Y como una vez tú dijiste, Dios del cielo, que era confiar en ti, Señor, entregar todo, Señor, Así y es. esperar en ti, Señor, y estar unidos, Dios del cielo. Amén. Ayúdanos también, Señor, a estar unidos como iglesia, Señor, Sí, Padre. orando por esto, Dios amado. Sí, Señor. También te pedimos, Señor, por tu palabra, que ahora es lo más importante, Señor, Amén. a lo que hemos venido, Señor, a escucharte, Sí, Señor, Señor. a que tú nos hables, Señor, porque te necesitamos, Señor, a cada Amén. instante te necesitamos, Señor, a cada minuto, Señor. Somos tan frágiles, Dios del cielo, que si tú no estás, Señor, prácticamente no somos nada, Dios del cielo. Así es, Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a estar pendientes de ella, Dios amado, Sí, Señor. porque no hablas tú a través de ella, Señor, nos das consejos, Señor, Amén. y nos guías, Dios amado. Ayuda a nuestro hermano, Señor, Sí, Señor. que tú hables a través de él, Señor, que tú le des de tu gracia, Señor. Amén. Ayúdalo con tu palabra, Señor, que tú lo guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que Sí, hables mi tú Dios. a través de él, Señor, Amén. para guiarnos, Dios amado. Tú ayúdalo, Señor. Sí, Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Le invito a dar la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Le vuelvo a reiterar que si tengo un poquito de tos, que me disculpe y a la vez esté clamando, ¿cierto? Por mí. Amén. Gracias al Señor, este virus solo nos tomó mayormente lo que era la garganta. Creo Amén. que fue lo que más nos afectó, pero gracias al Señor y su gran misericordia, todo lo demás está súper bien. No hemos tenido ningún problema gracias a la misericordia del Señor, así Amén. que es solamente su gloria. Amén. Le voy a invitar entonces a que veamos la palabra del Señor. Amén. Hemos visto en el libro de Juan, en el capítulo 1, desde el verso 43 al verso 51. Y los evangelios, Juan es uno de los libros más maravillosos que podemos encontrar. Amén. No por un tema de que no sean los demás hermosos, sino que es por un tema de que es un libro destacado, Amén. porque aparece Jesús de una forma muy distinta a los otros evangelios. La palabra del Señor se compone de estilos literarios diferentes. Amén. Por ejemplo, los salmos son de una forma poética. Amén. Hay otros libros que son históricos. Entonces, si yo, por ejemplo, leyera los salmos como historia,
estaría cometiendo un error de lectura, un error de comprensión, porque los salmos están hechos para poder expresar de una manera hermosa los Amén. atributos de Dios. Pero cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que los evangelios es algo diferente a un poético, a un histórico, a un profético, sino que el evangelio viene siendo como un testimonio de una persona que vivió respecto a otra. Amén. Y este es el testimonio de Juan con respecto a Jesús, lo que él vio, lo que él vivió, lo que él experimentó de un hombre tan maravilloso que fue Jesucristo. Amén. Eso es lo maravilloso para nuestra vida. Cuando leemos, ¿cierto?, el libro de Juan, entendemos que no solo por él fue escrito, ¿cierto?, sino que también entendemos que Juan revela muchas cosas. Comienza a decir: en el principio era el verbo. En el principio Jesús, ¿cierto?, era la palabra, el verbo. Pero después Jesús, ¿cierto?, no solo era con Dios, sino que también era Dios. Amén. O sea que Jesús es parte de la divinidad. Está en Jesús toda la plenitud del Padre. Toda la gloria de Dios está manifestada en Jesús. Entonces comienza de una forma bastante interesante. Pero cuando nosotros comenzamos a ver aquí la historia en el verso 43 en adelante, nos damos cuenta del llamado que Dios tiene. De un llamado que Dios tiene. Que Amén. nosotros ya debemos tener una experiencia en esto. Nosotros ya deberíamos haber tenido el encuentro con Jesucristo. Nuestro llamado con Jesús. ¿Cierto? Cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros conocemos a Cristo. Muchos han llegado, ¿cierto?, a las puertas de la iglesia, se han sentado atrás por mera curiosidad, o porque el Señor los trajo por alguna persona, o porque llegaron con necesidad del Señor. Amén. Y se sentaron atrás de la iglesia, ¿cierto?, en las bancas o en las sillas, y comenzaron a experimentar algo extraño. Comenzaron a experimentar algo distinto. Comenzaron a vivir algo distinto. Amén. Entonces llegó un momento en que conocieron a Jesús, conocimos a Jesús, y Jesús cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida. Eso es algo que todo cristiano en esta vida tiene que haber hecho. Porque dice la palabra que nadie puede ver el reino de Dios si no ha vuelto a nacer. Si no ha sido, ¿cierto?, de alguna manera regenerado. Por lo tanto, esperemos en el Señor que tanto usted como todos aquellos que nos puedan escuchar puedan haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en un momento el Señor nos llama, ¿cierto? Y el que atiende ese llamado, dice la palabra del Señor que el Señor viene y cena con él. ¿Qué es la cena con el Señor? Que Dios nos ayude. Es lo que el día de hoy vamos a ver también. Pero analicemos la palabra. Dice el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Cierto? Y nos dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Amén. Entonces nos damos cuenta que aquí este hombre llamado Felipe fue llamado por el Señor, y el Señor le dijo: sígueme. Un llamado que nosotros podemos ver también en el libro de Mateo, en los primeros 10 capítulos, cómo Dios también llama a los discípulos, cómo Dios también, Jesús, también llama a los apóstoles. Está la historia, ¿cierto?, muy conocida de Pedro. Y cómo también el Señor llamó, ¿cierto?, a Mateo. Que el Señor le dijo: ven, sígueme. Y había momentos en que los discípulos, cuando escuchaban a Jesús decir sígueme, ellos dejaban todo y no ponían ninguna excusa, y ellos seguían a Jesús. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque este es el llamado que nosotros debemos tener con Jesucristo. Le pregunto yo, si viniera un desconocido, si viniera alguien de afuera y le dijera: sígueme, ¿usted le seguiría? Quizás sea una pregunta ambigua, porque usted puede decir: lo conozco o no lo conozco, pero la verdad, o en un ámbito general, yo creo que no seguiríamos a cualquier persona. Yo creo que no iríamos detrás de cualquier persona. Yo creo que si hubiera sido una persona con autoridad, o que conociéramos, o fuera mi pastor y nos dijera: sígueme, pero no digas nada, sígueme solamente. No preguntes dónde vamos, sígueme. Yo creo que cualquiera de nosotros seguiría a nuestro pastor. Amén.
Pero ¿qué pasa si viene un niño de 5 años y le dice, sígueme? ¿Qué haríamos nosotros? De inmediato cuestionaríamos. ¿A dónde vamos? ¿Dónde quieres ir? Ahora la pregunta es ¿por qué? Si Jesús venía recién llegando a algunos lugares y llamaba y le decía, ven, sígueme, no había una contrarrespuesta que dijera, no, no te voy a seguir. ¿Por qué ellos seguían a Jesús? ¿Cierto? Porque aquí Felipe, también Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Y no hubo una protesta Amén. de Felipe diciéndole, no, voy a ver primero quién eres. Sino que él lo siguió. Lo mismo pasó con Pedro. Incluso Pedro, dice la palabra. Dice la palabra que dijo Pedro, no soy digno de ir contigo, de seguirte. No soy digno de poder ir contigo, porque yo soy un hombre pecador, dijo Pedro. Amén. Soy un hombre pecador. Y aún así, Jesús le dijo, sígueme. Y a lo mejor, ¿cierto? Porque Pedro pescaba, ¿cierto? Era un pescador, además de pecador, era pescador. Y el Señor le dijo, yo te voy a hacer, lo voy a hacer y te voy a hacer pescador de hombres. Algo distinto, ¿cierto? A pescar peces, sino que pescar hombres, personas, llamarlas al Evangelio. Entonces esperamos en el Señor que usted también haya tenido un llamado de parte del Señor. Quizás no haya sido el llamado de manera presencial a Jesús presentándose delante de usted y diciéndole sígueme. Pero sí lo va a hacer el Señor de otra forma. Al final es lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque el Señor dice, yo no voy a estar, yo me voy a ir al cielo, le dice a sus discípulos, Amén. pero vendré y voy a venir a través del Espíritu Santo y voy a, ¿cierto?, estar en el corazón de los creyentes, voy a estar en todo lugar y de todos lugares me van a ser testigos. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra me van a ser testigos. ¿Por qué? ¿Quién es un testigo? Es alguien que puede decir, yo sé que lo que se está diciendo es real. Un testigo no va a decir mentiras, un real testigo va y dice lo que ha visto, lo que ha vivido y lo que ha presenciado. Y el Señor dice que nosotros, cuando nosotros vivimos la experiencia del llamado del Señor, nosotros vamos a tener esa experiencia en donde vamos a ser testigos Amén. de las maravillas y maravillosas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Todos los discípulos tuvieron su llamado y tuvieron también, ¿cierto?, su cercanía a Jesús. Hubo uno que era Judas, que de alguna manera Judas rechazó todo lo que él había sido llamado, lo rechazó. Amén. Entregó al maestro, pero también tuvo su llamado. Y así también nosotros el día de hoy hemos tenido nuestro llamado. Pero hay algo muy importante en el llamado que el Señor nos hace. Y es eso, algo de lo que vamos a ver. Mire lo que dice el 45. Dice que Felipe halló a un hombre llamado Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Qué importante es comprender quién es Jesús. El primero que le dijo fue Felipe, que hemos encontrado, no está diciendo hemos conocido. Es importante comprender que Felipe no estaba diciendo estoy conociendo a alguien nuevo. Lo que estaba diciendo Felipe es hemos encontrado. O sea, alguien que ya conocíamos. ¿Cómo lo conocían? A través de las Escrituras. Amén. A través de la vivencia con el Señor, Amén. con Dios. Y dice, hemos encontrado, hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Tanto Moisés como los profetas habían hablado de Jesús. ¿Por qué lo sabía Felipe? Porque Felipe tenía una relación con el Padre. Amén. Entonces, cuando pasa esto, va Natanael, ¿cierto? Y le dice a Felipe, de esta ciudad de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de ese lugar? Pero cuando llega el verso 47
Dice la palabra que Jesús vio a Natanael y vio que se acercaba a este hombre. Sin haber tenido contacto anterior, porque la palabra nos da a entender que no han tenido contacto anterior. Amén. Pero dice Jesús que le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Primera cosa, Jesús conocía a Natanael. Amén. Quizás no lo había visto, quizás no había compartido con él cara a cara, porque Natanael lo ve desconocido. Pero Jesús dice, he aquí un verdadero israelita, un hombre en quien no hay engaño. La palabra dice que el verdadero israelita no es un israelita que nace de la descendencia de Abraham. Esto debemos tenerlo claro, porque Jesús dijo, se levanta una piedra y hay un hijo de Abraham. El día de hoy hay un judío donde miremos puede haber un judío, pero ¿sabe qué es eso? Es simplemente un nombre. Y es una descendencia de una persona, pero estaba diciendo Jesús otra cosa. Un verdadero israelita en alguien que no hay engaño. Alguien que tiene, un corazón que agrada al Señor. Amén. Alguien que tiene un corazón en donde tiene una verdadera sincronía con el pacto que Dios había hecho con Abraham, porque no es israelita el que lo es por fuera, dice el libro de Romanos capítulo 9, sino que el verdadero israelita es aquel que tiene, a Dios en su corazón, aquel que ha creído por el pacto que Dios tuvo con Abraham, que es un pacto de la fe. No aquel que es circuncidado en la carne, sino que aquel que es circuncidado en el corazón. Quiere decir aquí que el Señor estaba hablando de Natanael como una persona que Jesús ya conocía y que no era una persona que era desconocida, sino que era una persona que Jesús consideraba un verdadero hombre israelita en quien no hay engaño. La pregunta primera que podemos hacernos aquí: ¿cómo estamos considerados nosotros por Jesús? ¿Por qué? Porque aquí nosotros no estamos diciendo si usted o yo conocemos a Jesús o hemos escuchado de Dios, porque aquí hay algo muy distinto, y es que nosotros conozcamos a Dios y es que Dios nos conozca a nosotros. Mi hermano querido, muy distinto es conocer nosotros a Dios a que Dios nos conozca a nosotros. Recuerde esa frase bien conocida de la palabra del Señor, en donde dice que muchos van a llegar a donde el Señor y le van a decir: Señor, Señor, hemos sacado demonios en tu nombre, hemos profetizado, hemos hecho muchas cosas en tu nombre, en tu honor, hemos servido en la iglesia, hemos tenido años de servir quizá al pastor o servir al templo. Y el Señor va a decir: no os conozco, obradores de maldad. Porque no es importante si usted va afuera y usted pregunta de Jesús, la gente va a decir que sí lo conoce. La gente va a decir, conozco a Jesús. La gente va a decir, sí, Jesús murió. Pero ¿sabe cuál va a ser el gran problema? Que ellos conocen a Jesús, pero Jesús no los conoce a ellos. Entonces la pregunta en este momento es si Jesús lo conoce a usted, si Jesús me conoce a mí. No es la pregunta si yo toco una guitarra, la pregunta es si mi guitarra se escucha en el cielo. No sé si me entiende el concepto, pero lo digo para poder comprender que nosotros conocer a Dios no es lo que corresponde y lo que conviene. Lo que conviene es que nosotros seamos conocidos de Dios. Por eso cuando vino Natanael no tenía idea quién era Jesús. Le estaban contando quién era Jesús. Pero aún cuando se le estaba diciendo que era el de las Escrituras, Natanael estaba diciendo: ¿puedes algo bueno salir de ahí, de Nazaret? Aún estaba cuestionando quizás el lugar de procedencia de Jesús, quizás porque sabía las Escrituras, quizás por cualquier otro motivo, pero estaba cuestionando. Por lo tanto, él no estaba conociendo a Jesús en su presencia. Pero Jesús sabía quién era Natanael. Le pregunto yo, ¿Jesús sabe quién es usted? Si usted se presenta en oración, el Señor dirá: oh, ¿quién es este que está orando?
O el Señor dirá, este es mi hijo que se está arrodillando siempre para yo escucharle, que me tiene la misma petición hace tiempo y no se la voy a olvidar, la voy a cumplir porque es mi hijo y lo amo. Porque no ha dejado Él de pedirme, no ha dejado Él de clamarme, no ha dejado de lado Él todo esto. Entonces es importante que Dios nos conozca. Es importante que Jesús nos conozca. Es importante que el enemigo entienda quién es usted. Porque déjeme decirle algo, si usted no se está considerando o un hijo de Dios, o si Dios no lo toma a usted como conocido de Él, o como hijo, usted no es una gran amenaza para el enemigo. Usted donde vaya va a ser algo quizá una bonita experiencia. ¿Por qué? No va a ser rechazado por nadie. ¿Por qué? Porque usted no representa a lo mejor una amenaza, o yo no represento una amenaza para el mundo espiritual, para el enemigo. Pero ¿qué pasa si yo soy conocido de Dios? No solo de Dios voy a ser conocido, porque Él también los demonios, también Satanás va a darse cuenta que cuando nosotros vamos a algún lugar, vamos a ese lugar a dejar bendición de parte del Señor, por lo tanto nos transformamos en una amenaza para Él. Amén. Que Dios nos ayude. Pero profundicemos un poco más. Porque dice Jesús, un verdadero israelita en quien no hay engaño, verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? La duda, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mire la respuesta inmediata de Natanael. Respondió Natanael a esto mismo y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Su boca inmediatamente confesó quién era este hombre que él estaba viendo y no conocía. Amén. Le pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Qué difícil, ¿cierto? El leer aquí, estar leyendo y decir, ¿cómo? ¿Cómo Natanael, no conociéndolo, incluso hablando de puede salir algo bueno de esa ciudad, cómo Natanael puede haber dicho, confesar con sus labios, tú eres el Hijo del Dios vivo? ¿Cómo puede haber dicho Natanael, tú eres el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Rey de Israel? ¿Cómo puede haberlo dicho si recién estaba conociendo a Jesús? Qué importante es esto. Qué importante es esto, porque hay un pequeño detalle. Y dice la palabra que es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que Jesús le dijo antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Que Dios nos ayude. Amén. Porque era obvio que Natanael no conocía a Jesús. Pero resulta que Jesús sí había visto a Natanael. Le pregunto yo por qué. Mire, esto es fácil de entender cuando se lee espiritualmente, pero también quiero entrar en algo para poder graficarlo. Se dice que en la antigüedad, cuando alguien se ganaba debajo de la higuera, primero era por el frescor de la higuera y era un lugar cómodo en donde alguien se sentaba tanto a orar para presentarse delante de Dios, o también alguien se presentaba ahí en ese lugar a leer las escrituras que podían tener del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente ponerse debajo de la higuera simbolizaba, ¿cierto?, la forma de poder tener una intimidad con el Señor. Tanto como usted la oración, quizás porque usted no va, ¿cierto? No va a la municipalidad a orar, sino que va, ¿cierto?, a su cuarto que es en secreto. Si hay personas, ¿cierto?, que tienen la tranquilidad, cuando yo antes vivía de guardatemplo y salía a tener momentos con mi Señor, salía a tener momentos íntimos con Dios al patio. A veces llevaba mi guitarrita y alababa al Señor. Pero el estar bajo de la higuera era como un símbolo de poder estar con Dios. ¿Sabe qué es lo importante de esto y qué es lo más maravilloso de esto? Que Natanael sí conocía a Jesús. ¿Por qué decimos que Natanael no lo conocía? Porque no lo había visto. Pero le quiero decir algo, sí lo conocía. Porque había estado con él ahí en la higuera. Estaba en la presencia de Dios Natanael. Natanael estaba en una vida con Dios. Natanael tenía una relación íntima con Dios.
Natanael estaba ahí con la presencia de Dios debajo de la higuera. Y Jesús dijo, cuando estabas ahí debajo de la higuera te vi. ¿Por qué te vi? Porque ahí mismo estaba Jesús. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús estaba con la presencia de Jesús. Natanael estaba con la presencia de Dios. Y cuando llegó el momento en que Natanael se acercó a Jesús, Natanael comprendió inmediatamente que el que estaba hablando delante de él era su Salvador, su Dios, Amén. con el que estaba teniendo intimidad antes. Qué maravilloso, hermano querido, es cuando nosotros estamos en un servicio y reconocemos la palabra del Señor, reconocemos la presencia del Señor. Amén. Hay muchas personas que a través de la palabra hablan cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Muchos se llenan la boca hablando de Jesús, se llenan la boca hablando del Padre, hablando de Dios, hablando de lo bonito, hablando de esto otro, pero no hay nada en sus corazones que tenga la intimidad con el Dios eterno. A veces nosotros nos vamos vacíos de los servicios, no sentimos nada de los servicios, no encontramos a Jesús. Y a veces no es problema del hermano que está ahí, sino que es problema de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Que el Señor nos ayude, porque es importante comprender que cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros sentimos su presencia, discernimos si es Él o no es Él. Entonces entendemos ahora que Natanael tenía una relación íntima con el Señor que lo llevó a confesar con su boca: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si él era un verdadero israelita y Jesús era el Rey de Israel, él estaba reconociendo que Jesús era su Rey. El gran problema nuestro el día de hoy, en el siglo XXI, es no entender quién es nuestro Rey. Nos cuesta un poco tener intimidad con el Rey. Que Dios nos ayude. Amén. Porque a veces no reconocemos la voz de Dios. A veces somos como un Samuel. ¿Se recuerda usted, Samuel, que Dios lo llamaba y le decía Samuel? Y él iba donde Elí, el sacerdote, y le decía: heme aquí. Y Elí le decía: yo no te he llamado. Volvió, ¿cierto?, a la cama Samuel. Lo volvió a llamar, lo volvieron a llamar Samuel. Y él no conocía la voz de Dios y tuvo que ir donde Elí nuevamente. Y Elí le dijo después de 3 veces: cuando te llamen, di heme aquí. Porque es Dios quien te está hablando. Amén. Y dice la palabra del Señor que todavía ahí Samuel no conocía a Dios. Pero después de eso conoció a Dios. Amén. El problema en el siglo XXI de la hermandad es no conocer todavía la voz de Dios. Es tener la voz de Dios aquí enfrente y no darnos cuenta de quién es Dios. No darnos cuenta que el Señor nos está hablando. Pensamos que el que nos hable el Señor implica primero que sea alguien grande. Que sea alguien como mi pastor, por ejemplo, de ahí para arriba. Mi pastor, mi obispo. Pero si hay alguien, cierto, que es un oficial, es un oficial. Pero no se da cuenta la gran bendición que muchas veces nos deja el Señor a través de un oficial. A veces alguien que no es nada, no es oficial, el Señor lo utiliza y nos deja una tremenda bendición. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros? No lo recibimos. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo la voz del Señor y se nos escapa la bendición. Porque Dios quería estar con nosotros. Pero nosotros no tenemos intimidad con Dios. Y nos perdemos de la gran bendición de conocer las cosas que Dios hace. ¿Cómo es posible que teniendo COVID? ¿Cómo es posible, mi hermano querido, que yo pueda decir: Dios me ayudó si tuve COVID? ¿Cómo puede ser esto? La respuesta es muy sencilla. ¿Sabe lo que pasó? El Señor nos enseñó que yo no dependo ni de mi trabajo, yo no dependo ni de los demás, yo no dependo de nadie, sino que dependo de Dios. Amén. Sí, Señor. De mi familia no estamos trabajando porque todavía estamos con licencia. Amén. Pero yo no estoy dependiendo de los demás, tengo que depender de Dios. Si hay algo que aprendí con esto, Sí, Señor.
es esto. Y es que debo depender de Dios. Es que debo conocer al Señor. Es que debo pasar los momentos difíciles para saber que Dios está ahí. Porque si me va bien todo el tiempo no me doy cuenta. No me doy cuenta y me alejo. Y me convierto, ¿cierto?, en un Natanael que se acostumbra a estar debajo de la higuera, pero cuando ve a Jesús no se da cuenta quién es Jesús. Pero Natanael se dio cuenta quién era Jesús. Natanael entendió que Él era su rey. Amén. Él era el que estaba debajo de la higuera. Estaba Natanael con Dios debajo de la higuera. Caminó un poquitito, fue a conocer un hombre llamado Jesús y se dio cuenta que Él también estaba ahí en la higuera. Amén. Era su mismo Dios. Y lo reconoció. ¿Por qué a nosotros nos cuesta reconocer dónde está el Señor? Hermano querido, salga, ¿cierto? Mire por la ventana mejor porque estamos en cuarentena, no salga. Pero mire por la ventana, mire un niño, mire a su esposa, mire a su hijo. Y si usted es una persona que está buscando activamente la voz del Señor, va a encontrar a Dios ahí. Amén. Va a encontrar a Dios ahí. Escuché una pequeña alabanza, cante el Yo estoy contento. Para muchos, oh, qué fome ese coro, tantas veces que lo he escuchado, se ha repetido todo el tiempo, dice lo mismo. Y a veces no estoy ni contento y tengo que cantar el Yo estoy contento. Pero ¿sabe algo? En ese coro, no es que el coro sea maravilloso, bien creado aquí o compuesto, no. No, ¿sabe lo que es? Que ese coro es un instrumento para que usted escuche la voz de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no queremos escuchar la voz de Dios a través del Yo estoy contento. El problema es que no queremos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, a través del predicador, no queremos escuchar la voz de Dios a través de la alabanza, a través del himno. Los domingos, ¿cierto?, nos esforzamos de alguna manera, y lo digo de esta forma para que le tome conciencia y el peso, para que le tomemos el peso, pero cuesta. Cuesta ir al local para tocar la guitarra, cuesta ir al local tocar el teclado. Cuesta. Cuesta ir al local para hacer todo eso. Cuesta, ¿cierto?, hacer las conexiones. A veces tenemos problemas y toda la hermandad, ¿cierto?, nos está diciendo, no se escucha y hay que hacer un esfuerzo. Cuesta estar en ese lugar. Le pregunto yo, porque como nos cuesta, le pregunto yo, ¿ha meditado una sola de todas las alabanzas que se han cantado? ¿Ha meditado solamente una completa? Y si usted dice, sí, he meditado una y más de una, le pregunto yo, ¿ha meditado los tres himnos que se cantan en el mismo servicio? ¿Los ha meditado? ¿O los dos himnos? ¿Lo ha meditado completamente? ¿Sabe por qué le digo esto? Le digo esto porque Dios ha estado ahí. Amén. Pero nosotros somos un Natanael que llegamos a Jesús, pero muchas veces no sabemos quién es Jesús. Jesús conoció a Natanael porque Natanael estaba en la presencia de Dios. Por lo tanto, Jesús conoció a su hijo. Jesús conoció y veía a su hijo porque tenía intimidad con su hijo. La pregunta es, ¿Dios nos conoce ahora a nosotros? ¿Dios le conoce a usted? ¿O más o menos nos conoce Jesús? ¿Más o menos nos está conociendo? Que el Señor nos ayude. Porque ¿para qué estamos en el Evangelio si no vamos a servir y no vamos a seguir la presencia del Señor? ¿Para qué estamos sirviendo? Y saludando, ¿cierto?, a nuestros hermanos, bendiciendo a nuestro pastor, ¿cierto? Quizás dándole una llamadita. ¿Para qué nos llamamos cristianos? Si realmente no estamos siguiendo al Señor. Es difícil quizás exponer esto a través de un servicio. Porque no soy quien para criticar. Pero yo no intento criticarle. Lo que intento es decirle acérquese al Señor. Lo que intento decirle es sienta la presencia del Señor. No estorbe lo que Dios quiere hacer en su vida.
No abandone al rey que es el rey suyo. Las lecturas, las oraciones debajo de la higuera, en un momento le van a dar su respuesta. Le van a dar la bendición. Y va a poder encontrar a Jesús en donde usted mire, va a estar Jesús. Y va a ser testigo de Jesús. Porque si usted no ha tenido un encuentro y no ha tenido, ¿cierto? No ha podido estar con Jesús, significa que ha pasado algo. Si usted no ha podido tener esa relación íntima con Jesús, significa que ha pasado algo. Y es que nosotros no estamos debajo de la higuera, ¿cierto? Sirviendo o teniendo la presencia de Dios, siendo acompañados por Dios. Significa que nosotros nos estamos como alejando de Él. Mire lo que pasaba con Natanael. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Cosas mayores que estas? Verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe? Nosotros no hemos visto el cielo abierto de una manera literal. Pero Natanael, Jesús le dijo, vas a ver mucho más que eso. Vas a ver el cielo abierto y ángeles bajando y subiendo. ¿Se imagina usted nosotros viéramos eso? Le tengo una noticia. A pesar de que no veamos lo que literalmente bajan ángeles y suben hacia Jesús, le quiero decir algo. Y es que sí hay milagros para nuestra vida. Sí hay cosas maravillosas que nuestros ojos van a ver. Sí hay cosas increíbles que Dios nos quiere mostrar. Pero para poder ver eso, primero debemos comprender quién es Jesús y debemos, ¿cierto?, saber que Jesús nos tiene que conocer. Dice la palabra, siendo conocidos por Dios. Entonces ya es tiempo de que Jesús nos conozca a nosotros. Amén. De que Jesús comience a conocer y a moverse en la vida de sus hijos para poder ver las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no ha visto cosas maravillosas? ¿Por qué no ha visto milagros? ¿Por qué no ha visto esto? ¿Por qué no ha visto esto otro? ¿Por qué una vez a las 1000 pasa algo diferente? ¿Por qué nos cuesta tanto ver la gloria de Dios? La respuesta es simple, porque no hemos ido debajo de la higuera a estar con nuestro Rey. Porque no hemos tenido la comunión con Dios como deberíamos tenerla. Porque la santidad significa apartarse del mundo para Dios. Y nosotros lo que nos hacemos es apartar de Dios para poder acercarnos al mundo. Nos amarramos cada día más al mundo. Amén. Primero, ¿cierto?, era una tele, después era la televisión nacional, después el TV cable, ahora es Netflix. Cada vez, ¿cierto?, nos vamos alejando más de la presencia del Señor. Y ahora, como son las reuniones a través del celular, nos cuesta un mundo conectarnos para poder ver y escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa esto? Que estamos dejando la higuera. Porque en la higuera, hermano querido, se conoce al Señor. En la higuera se tiene intimidad con Dios. Y el Señor nos quiere invitar a la higuera. Para que después nosotros donde vayamos encontremos a Jesucristo, encontremos su presencia y posteriormente a encontrarle a Él podamos ver todos los milagros, todas las grandezas. ¿No es eso lo que le pasó a Natanael? Natanael, ¿cierto?, estaba debajo de la higuera, a Natanael lo llamaron, ¿cierto? Debajo de la higuera tenía su intimidad con Dios, fue a conocer a Jesús, ¿cierto? Lo confesó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Además de ser conocido por Jesús. Y últimamente, ¿cierto?, Jesús le dijo que iba a ver a ángeles subiendo y bajando. ¿Qué quiere decir esto? Iba a haber cosas maravillosas. Amén. Lo mismo pasa con nosotros. Primero la intimidad con Dios. Primero estar debajo de la higuera. Primero estar en la intimidad con Jesucristo. Después de eso, vamos a reconocer a Jesús en todo lugar donde vayamos. Vamos a estar ahí, vamos a ver y entender que ahí está Jesús. Y tercero, vamos a ver milagros en nuestra vida. Vamos a ver cómo Dios cambia nuestra vida. Vamos a ver cómo Dios hace diferente en nuestra vida. Le pregunto yo, ¿no quiere esto para usted?
Porque recuerde que santidad, ser santo, no significa ser sin mancha, sin pecado. Ser santo significa apartado. Ser santo significa ser alejado de la maldad y acercado a Dios. Significa dejar de lado lo del mundo, ¿cierto? Y estar cerca de la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, mi hermano querido. Es importante que nosotros hagamos esta palabra en nuestra vida. Es importante que ahora nosotros comprendamos esto. Es importante que usted en su vida ejercite lo que el Señor el día de hoy nos está diciendo a través de su palabra. Porque el Señor nos dice el día de hoy: he notado que ustedes han dejado de reunirse conmigo debajo de la higuera. El Señor nos dice: he notado que cuando yo les estoy hablando y yo me acerco a ustedes no me están escuchando, no saben quién soy, no me reconocen. Y he notado que todos los milagros y las maravillas que quiero hacer en ustedes están siendo estorbadas porque ustedes se han acomodado a este mundo, se han acomodado a este siglo y ya no puedo hacer cosas en ustedes porque ustedes no lo permiten. Y el Señor me lo dice a mí primero: Manuel, he notado esto en ti, pero te estoy diciendo esta verdad para que entiendas que tienes que cambiar, que tienes que volver al llamado que yo te hice al principio. Tienes que volver a ese llamado. Ya se recuerda que dice que el Señor le dijo a una iglesia, no me acuerdo cuál en este momento, pero en el Apocalipsis le dijo: pero tengo una cosa contra ti. Tenía todo bueno, pero había una cosa mala, que había dejado su primer amor. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que estamos dejando nuestro primer amor. Quizás conocimos al Señor, pero estamos enfriando nuestro corazón. Estamos dejando el amor del Señor de lado. Estamos reemplazando el amor de Dios por cosas que son materiales, por ideologías raras, por pensamientos humanos, por teologías de personas y no teologías, cosas de Dios que vienen del Espíritu Santo. Ya, ¿por qué interpretamos la Biblia con conocimientos? ¿Por qué no interpretamos la Biblia a través del Espíritu Santo y la oración? ¿Qué es más importante, orar y entregarse en las manos del Espíritu Santo? ¿O leer un comentario? No estoy diciendo que leer un comentario sea malo. Estoy diciendo que la prioridad es estar en la higuera con el Señor. Amén. Entonces no nos podemos acomodar a este mundo. Tenemos que apartarnos del mundo para acercarnos a la presencia del Señor. Hermano querido, tenemos una tremenda bendición. Hemos visto cosas maravillosas. El problema es que hay muchos que hemos dejado de ver cosas maravillosas. Yo he visto, para gloria del Señor lo digo y para testimonio, he visto cómo el Señor está cambiando vidas. He visto cómo el Señor está renovando corazones. He visto cómo los servicios familiares han sido de una tremenda bendición. Amén. Y hasta el día de hoy podemos gozarnos en esto. Amén. Mañana hay un servicio. El jueves, hay un servicio. También nos tenemos que gozar ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nos vayamos a poner debajo de la higuera. Amén. El Señor quiere que vayamos para allá para estar con Él. ¿Y qué pasa el día viernes? También el viernes hay servicio familiar, el sábado también. Y el domingo, reunión. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué querrá el Señor? ¿Pero ha visto las maravillas que Dios ha hecho en esta pandemia en su vida? Amén. Que Dios nos ayude, Amén. que Dios nos bendiga, porque es eso lo que Dios quiere lograr con nosotros el día de hoy. Pero que no nos olvidemos que tenemos que tener intimidad con Dios. No nos olvidemos que debemos ser conocidos por Dios. Amén.
No nos olvidemos que cuando lleguemos a Jesús, ¿cierto? Le confesemos, el Señor nos va a mostrar las glorias de su nombre. Y vamos a encontrar a Jesús en todos lados. Vamos a encontrar a Dios en donde estemos. Vamos a encontrar a Dios en todas partes. Mi hermano querido, usted va a ir, ¿cierto? Por una enfermedad al poli y va a encontrar a Jesús en ese lugar. Va a encontrar a Jesús en una micro. Va a encontrar a Jesús en su trabajo. El problema es que no lo estamos buscando bien. El problema es que no estamos dándonos el tiempo para buscarlo. Pero Jesús está ahí donde usted está. La pregunta, ¿lo siente? ¿Siente la compañía del Todopoderoso al lado suyo en este momento? En la cuarentena de su hogar, ¿siente la presencia del Señor en este momento? Y disculpe que se lo diga de esta manera, pero si no la siente, ¿qué está haciendo delante del celular? Debería estar arrodillado delante de la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es el mensaje del Evangelio? No es, ay, tranquilito, viene la salvación por a ti. No, es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Ese es el llamado del Evangelio. Por eso muchos nos odian. Por eso a Jesús lo odiaban, por eso los discípulos lo odiaban, por eso todos los cristianos del primer siglo los odiaban, por eso el día de hoy mueren quemados los cristianos en otros países. ¿Por qué? Porque están predicando de arrepentimiento. El día de hoy el Señor nos está llamando y nos dice, arrepiéntanse y acérquense a la higuera. Amén. Ya dejen de lado lo que les está separando de mí, acérquense a la higuera. Si ustedes son hijos míos, ya no los quiero ver en el mundo, ya no los quiero ver compartiendo las maldades del mundo, ya no los quiero ver diciendo chistes en doble sentido, ya no los quiero escuchar diciendo palabras que no deben decir, porque una cosa es cuando uno se convierte, se tiene fruto. Amén. La fe trae fruto. Y no están habiendo frutos en su vida. Y no están habiendo frutos en mi vida, me dice el Señor también. Yo creo que esto no es un reto. Yo creo que esto es una tremenda bendición de Dios. Que Dios nos está hablando porque nos quiere bendecir. Que Dios nos está hablando porque nos quiere restaurar. Que Dios nos está hablando porque Dios quiere que le sintamos donde estemos. Amén. Donde estemos, quiere el Señor que vayamos con Él. Que le sintamos, que le glorifiquemos y que nos demos cuenta de las maravillosas cosas que Él está haciendo en la vida. En la vida de cada uno de nosotros. Y las maravillosas cosas que Él también va a hacer al futuro. ¿Cuántos Natanael querrán comenzar de nuevo debajo de la higuera para después encontrar a Jesús y le diga, te vi? Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén. Le voy a invitar a que oremos al Señor y le entreguemos esta palabra al Señor. Padre amado, santo Señor y misericordioso, Señor, en esta hora te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos delante de ti, Señor, para bendecirte, Padre del cielo. Grande, Señor, es tu nombre, Rey eterno. Y en esta hora, Padre Santo, te queremos pedir perdón como iglesia, Señor amado. Hemos faltado, Señor, hemos fallado, Señor amado. Señor, nos hemos alejado de la higuera, Señor, nos hemos ido a los placeres del mundo, Señor amado. No hemos ido, Señor, a los deleites, Señor, nos hemos entretenido en esta pandemia, Señor. No hemos, Señor, hecho, Señor, parte de quizás la televisión, del celular, Padre, cuando en realidad lo que tú quieres es que nos hagamos parte de ti, Señor. Conozcamos tu presencia, conozcamos tu vida, Señor amado, y nos gocemos contigo, Señor, y veamos tu gloria, Señor. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón, Señor, por faltar a todo esto que tú nos enseñas el día de hoy. Permítenos, Señor amado, acercarnos a tu presencia. Permítenos, Señor amado, acercarnos a tu voluntad, Señor amado. Señor, quita las ataduras de cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor amado.
para que todos, Señor, podamos, Padre, estar libres como tú nos hiciste libres, Señor, porque donde está tu Espíritu ahí hay libertad, Señor amado, y no nos hemos dejado atrapar, Señor, por muchas de estas cosas, Señor. Te pedimos que nos ayude a discernir, Señor, dónde estás tú, Señor amado. Qué maravilloso era encontrarte donde estuviéramos, Señor, y ahora tanto que nos cuesta. Amén. Perdónanos, Señor, por ello, y te pedimos que hagas trabajo en nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Padre, te pedimos humildemente, Señor, que limpie y restaure en nuestro corazón, nuestra mente, Señor amado, y nos ayudes a acercarnos a ti. Te pedimos humildemente este favor, Señor amado. Te pedimos, Señor, también que guardes tu palabra en nuestro corazón, Señor, y cada uno de los oyentes que han estado en esta tarde, noche ya, Señor, te pedimos que hagas, Señor, tu misericordia en su vida también. Te damos las gracias y te pedimos esta bendición, Señor, de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir al Señor por la bendición del Señor y también por nuestros hermanos que están enfermos. Amén. Así que le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos por nuestros hermanos enfermos. Dios eterno, Padre Santo, vamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Señor, para pedirte, Señor, primeramente por nuestros hermanos que están enfermos, Padre del cielo. Señor del cielo, hay varios, Señor, muchas peticiones de oración, Señor amado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por misericordia, Señor amado, que conforme a la fe, Señor amado, del que esté escuchando, Señor, en esta hora sea sano en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguno con fe pidiendo por su familiar, por su familia, te pido en el nombre de Jesús que le sanes, Señor amado. Padre Santo, no hemos contagiado, Señor, de COVID, Señor. También, Señor amado, la familia, Señor, de nuestro hermano Hernán, Señor amado, Carlos, Señor, también, Padre, a estar en una residencia, Señor, sanitaria. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, tu protección también, Señor, tu restauración, Señor amado. Todo aquel, Señor, de nuestra iglesia que tenga COVID, Señor amado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le libertes, le sanes y le restaures, le des fuerza y poder, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que de ti viene la fuerza y de ti viene la sanidad. Amén. Te pedimos humildemente, Señor, esta sanidad en el nombre de Jesús. Así también Señor, todo aquel que tenga dolencia en su corazón, en su mente, en su cuerpo, Señor amado, en cada uno, Señor, de sus órganos, Padre, que tenga alguna dificultad, Señor, desde el más mínimo resfriado, Señor, hasta el caso más complejo. Amén. Te pido en el nombre de Jesús que seas sanándole, Señor. Sí, Señor. Toda rodilla, Señor amado, que esté mala, todas piernas, Señor amado, Señor, brazos, Dios del cielo, aún dolores de cabeza sean Amén. Sanados, todos en el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos todos estos favores en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora le invito a pedir la bendición del Señor. Padre amado, gracias te damos por este servicio, Señor. Sí, Señor, gracias te damos, Señor, por estar aquí, Señor, y por hablarnos, Padre del cielo. Amén. Te pedimos, Señor amado, que hayas recibido aún los pequeños coros que hemos cantado, Señor. Sí, Señor. Quizás, Señor, no de la forma correcta, Padre. Sí. Quizás, Señor, no con una voz, Señor, buena, Padre. Señor, perdónanos, Señor, aún cada vez, Señor, que hemos tosido, Señor amado. Pero te pedimos, Dios mío, que haya virtud, Señor, en este servicio para cada uno de mis hermanos, Amén. Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que hagas vida en nuestro corazón. Y en esta hora queremos, Señor, clamar por tu bendición en esta oración. Pedirte, Señor, que tu bendición caiga sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor amado. Pedimos, Señor del cielo, por nuestro pastor primeramente. Amén. Pedimos, Señor, por nuestra pastora, por sus hijos, sus nietos, Dios del cielo, que bendiga a sus familias, sus familiares, Señor amado, su economía, Señor amado, su despensa, todo sea, Señor, bendecido y prosperado por ti. Te pedimos, Señor amado, así, Señor, por cada persona del pueblo de Israel, cada uno, Señor, de esa tribu, cada uno de ese país, sea bendecido
bendecido en el nombre de Jesús. Así también pedimos, Señor, por el terreno que ya fue anteriormente orado, pero te pedimos, Señor, que no te olvides de esta petición tan importante para nosotros. Señor, hay bendición que necesitan nuestros hermanos ancianos, nuestros hermanos, Señor, adultos, Señor, jóvenes, niños, Señor amado, aún los bebés, Señor, en esta hora pedimos bendición para cada uno de ellos. Señor amado, que lo que hagan, Señor, sean prosperados y bendecidos, Señor. Que, Señor, que en donde trabajen, donde pongan mano, les vaya bien, Señor amado. Bendice, Señor, el fruto de todo lo que hagan mis hermanos, Dios del cielo. Pedimos tu bendición, Señor, y la recibimos, Señor, por fe, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén.